En esta oportunidad voy a explicar sobre el ejercicio número uno que trata sobre objetos 3D. Ya, en esta parte en IncludeStream y IncludeVector, estas son bibliotecas que necesitamos incluir. IncludeStream nos permite usar stdcode y stdonline para imprimir información en la consola. IncludeVector es necesario para con la clase stdvector, que nos da un contenedor dinámico, una lista de objetos donde almacenaremos nuestros objetos 3D. Ya, la clase base objeto 3D, estamos creando una clase abstracta llamada objeto 3D. Las clases abstractas son como una plantilla para otras clases, contiene dos funciones virtuales y puras: calcular volumen y mostrar info, que deben ser implementadas por cualquier clase que herede de ellas. Palabras clave, por si decirlo, tenemos aquí virtual y igual cero. En virtual significa que las funciones pueden ser sobrescritas por clases derivadas, e igual cero hace que estas funciones sean puras, es decir, no obliga a las clases hijas a implementarlas. Y en clase derivada esfera, aquí tenemos una clase que hereda un objeto 3D llamada esfera. La esfera tiene un atributo privado llamado radio, que almacena su tamaño. En el constructor esfera double radio, estamos usando una técnica llamada inicialización de miembros para asignar el valor de radio cuando se crea una nueva esfera. Aquí tenemos dos funciones que serían calcular volumen y mostrar info. En calcular volumen de la esfera usamos la fórmula de 4 tercios por pi por radio al cubo. Y en mostrar info imprime la información sobre la esfera, es decir, su radio. En la clase derivada cubo, mm, esta es la clase cubo que también hereda un objeto 3D, al igual que la esfera. Tiene un atributo privado al lado que guarda la longitud de cada uno de sus lados. Aquí también tenemos dos funciones, que es calcular volumen y mostrar info. Calcula el volumen de un cubo usando la fórmula de lado al cubo, porque es lado por lado por lado, y sería lado al cubo. Y en mostrar info, imprime la longitud de los lados del cubo. En clase derivada cilindro, tenemos que también hereda el objeto 3D y dos atributos privados, que sería radio y altura. Y también tenemos dos funciones, que sería calcular volumen y mostrar info. Y en calcular volumen de un cilindro usamos la fórmula de radio, pi por radio al cuadrado por altura. Y en mostrar info imprime tanto el radio como la altura del cilindro. En esta parte, desde int main hasta la parte final, este es el punto, ¿no?, de la entrada del programa donde ejecutamos todo el código. Primero creamos un vector llamado objeto que almacenará punteros de objetos 3D. Ya, esencialmente es una lista para que pueda contener esferas, cubos y cilindros. Todos ellos, ¿no?, eran dentro de la misma estructura. Luego añadimos pushback, sí, pushback, una esfera con radio 10, un cubo con lados de 4 y un cilindro con radio 3 y altura 6. Usamos un bucle for para recorrer cada objeto en el vector. Para cada objeto llamamos a mostrar info para mostrar sus detalles. También le llamamos a calcular volumen para imprimir el volumen del objeto. Ya, y en esta parte de liberación de memoria, eh, utilizamos otro bucle para eliminar los objetos que creamos dinámicamente con new. Esto es necesariamente para evitar fugas de memoria. Continuando con la explicación del ejercicio número 2,
Include Stream permite el uso de la entrada y salida estándar como code para imprimir en pantalla y sin para leer. Include Vector incluye la clase vector, que es una estructura de datos similar al array dinámico. El include string permite trabajar con objeto de tipo string para manejar cadenas de texto. Y en include string se usa para convertir entradas en convertir entre cadenas y otro tipo de datos. En IncludeMath proporciona funciones matemáticas como POW para calcular potencias. Ya, empezando desde la parte desde using namespace std, simplifica el código para evitar tener que escribir std delante de nombres de funciones o clases de la biblioteca estándar. Aquí tenemos clase polinomio. Debate indica que las siguientes variables solo pueden ser accedidas desde dentro de la clase. En vector double coeficiente almacena los coeficientes del polinomio. En int grado almacena el grado del polinomio, el mayor exponente. En public las funciones y variables declaradas debajo son accesibles desde fuera de la clase. Polinomio int grado, constructor que recibe el grado de polinomio. En coeficiente realice grado 1 más 1,0.0. Ajuste el tamaño del vector de coeficiente y los inicializa a 0.0. En polinomio cost, el constructor que crea un polinomio a partir de una cadena de coeficientes separados por espacios. En, en string es cadena, aquí convierte la cadena de un string para extraer los coeficientes. En headline es aquí en esta parte extrae cada número separado por un espacio de la cadena y lo almacena en token. Coeficiente pushback convierte el token en un número de punto flotante y lo añade al vector del coeficiente. Ya. En grado coeficiente 6 calcula el grado del polinomio basándose en el número de coeficiente. En esta parte de if cadena en Python, coeficiente en Python, valida si la cadena es vacía. La cadena de entrada no es válida. Ahí es que lanza una excepción, ¿no? Si la cadena no es válida, si es válida. Ya, y en la parte de polinomio, operador const polinomio, en esta parte, ya, sobrecarga del operador más para sumar dos polinomios. En int max grado, calcula el grado máximo entre los dos polinomios. En double cof 1 en todo esto, toma el coeficiente del polinomio actual o 0 si el índice excede el grado. En resultado coeficientes, suma los coeficientes correspondientes. Similar para la resta, ¿no? Y la multiplicación. En main, el programa no pide al usuario que ingrese los coeficientes de dos polinomios, crea los polinomios de polinomio 1 y polinomio 2, realiza las operaciones de suma, resta y multiplicación. Y también imprime los resultados y luego pide al usuario un valor X, un número X para evaluar ambos polinomios.